Bueno, estamos con Renata López Cristo. Qué grosero, ¿por qué no me avisas? Yo queriéndote compartir. Queriendo compartir. Estamos, ya estamos iniciando un poco tarde porque, bueno, se me pasaron algunas cosas. Pero Renata no encontraba el lugar, imagínense. Dio 4 vueltas, no tuvo que llamar para... Tres vueltas. Tuvo que llamar para ver dónde era. Pero bueno, está aquí nada más, Café Revueltas. Vamos a hablar con Lalo, rápidamente. Lalo, ¿cómo es esta invitada? Bueno, Lalo está lavando los trastes. Bienvenidos. El tema del teatro. ¿Te gusta el teatro? Creo que tristemente, como el promedio de los oaxaqueños y a lo mejor de los mexicanos, no tengo tanta cultura del teatro. Cuando viví un tiempo en Ciudad de México y fui un par de veces. Viví en otros lados y pues ahí de repente iba alguna vez, pero pues la verdad es que sí es un producto caro, pues, ¿no? O sea, caro. Estamos pues, hablando sí, con Renata de eso. 400, bueno, en la ciudad, hablo de la Ciudad de México, pues, ¿no? O sea, debe de haber propuestas más baratas. Creo que la UNAM tiene cosas más accesibles, pero pues hay que estar más metido, y es precisamente a lo que me refiero, que no tengo tanta cultura, pero a mí se me hace padrísimo, ¿no? O sea, es la viva voz de la actuación, más que el cine, pues el teatro es sentir ahí, ¿no? el feeling de las personas que están haciendo teatro, y es súper emocionante cuando uno está en una obra, porque es una como sinergia, una energía circular, exactamente, entre el público y el escenario, y el escenario y el público es súper padre. Y aquí hay esfuerzos importantes que se reconocen y se aplauden, como la locomotora, y espero que haya más cosas, y ojalá ya hablen mucho de eso con Renata. Bienvenida, Renata. Es un tema padrísimo. Padrísimo, ¿no? Sí. Laura Carmen nos saluda, gracias, nos está viendo. Hola, ahora sí, porque ni me avisó, ya estamos, nada. Ya sí. Estamos. Renata López Cristo. ¿Por qué ese nombre de Esther Piscore? ¿Cómo es Piscore? Esther Piscore es un sketch de Les Luthiers, Ajá. donde hace un juego de palabras con... tienes que ver el sketch. Entonces el sketch se llama Ose de este Totete. Está en YouTube. Entonces hace un juego de palabras y cambia los nombres y la. Entonces está divertido. Muy bien. Renata, ¿cuánto tiempo ya dedicándote a la actuación? Yo te conocí, de vista. Ya años después te entrevisté en una representación de una obra que se llama La Casa de Bernarda Alba, ¿no? Que representaron alumnas del CEDAR. en la casa de Bernarda Alba? Alumnas del CEDAR hace, no vamos a ver de cuántos 20 años. años. 20 años. 21 años. 21 años. Pero bueno, el teatro, la actuación, la interpretación, ¿de dónde viene? De hace 21 años. De hace 21 años. Pues no sé, yo pienso que mi familia tiene mucho que ver porque, nací en una casa en donde mi papá es un apasionado del arte en general, donde mi mamá bailaba y declamaba, y entonces mi papá y mi mamá siempre se ocuparon porque tuviéramos actividades artísticas a nuestro alrededor. Si no había como muchos talleres artísticos a los que pudiéramos accesar, que viéramos arte, ¿no? Entonces, pues encuentros, conciertos, todo lo que podíamos ver de teatro, de danza, de música, de artes visuales, exposiciones, de literatura, pues teníamos como acceso a eso, ¿no? Entonces pienso que por allí me gana, toda mi familia se dedica al arte, menos mi mamá y mi papá, se dedican a otras cosas, pero pienso que de allí pues el amor, ¿no? Al arte. Ahora que estaba yo aquí, que está súper bonito el lugar, me acordé cuando era Vengan niña. a Café Revueltas, por favor. Sí, está bien padre. Cuando era niña, justo mi papá tenía así toda la pared llena de cajas con libros adentro. Entonces tenía como 2 o 3 o 4 niveles de cajas llenas de libros de todo, de libros de arte, de libros de poesía, de libros de historia, de libros de derecho, de libros de medicina. Tenía libros de todo, revistas, fanzines. Mi papá era por ahí un poco rebelde, entonces tenía muchos, como, esta fue mi niñez, ¿no? Esto, que pudieras tener al acceso todo lo que pudieras tener. Entonces, pues era bien padre. ¿Y la Yo interpretación pienso que de allí... viene de ahí?
No, yo entré al Centro de Educación Artística Miguel Cabrera. Sí, señoras y señores, soy egresada del CEDAR Miguel Cabrera. Cuando yo tenía 16 años entré al CEDAR. Antes no conocía la escuela y entré a una cuestión que se llama Profesional en Educación Artística, en donde teníamos clases de danza, música, teatro y artes visuales, y aparte teníamos todo lo pedagógico y académico de un bachillerato. Y nos titulábamos como técnicos en profesional educación artística. Lo que queríamos, lo que se decía con ese documento es que podía ser docente de danza, de música, de teatro, de artes visuales, porque llevábamos las 4 áreas los 3 años. Y ya pues ahí terminé, pero en ese camino descubrí al maestro Sergio Santamaría, a quien siempre aculpo de mi amor por el teatro y la actuación. Y ya pues que nunca me había dado clases el maestro, porque en el área de teatro me dieron clases otros docentes, y el maestro Sergio Santamaría, por azares de la vida, nunca me tocó. Cuando ya estoy en el último año, él abrió una compañía de la escuela, se llamaba Compañía Juvenil del Centro de Educación Artística Miguel Cabrera, y hace audición y todo. Entonces una amiga y yo, que así de, nos tiene que dar clases Sergio, nos metimos a la convocatoria, nos seleccionaron, y siempre a los de PEA como que nos marginaban un poquito, porque pues teníamos las 4 áreas, y lo que decían los maestros es que en ninguna nos especializábamos, ¿verdad? Pero al final yo soy una persona muy disciplinada, entonces pienso que mi disciplina y el compromiso que tenía yo con la compañía fue lo que el primer montaje que hicimos, que fue El Eterno Femenino de Rosario Castellanos, donde yo hacía a Rosario de la Peña o Rosario de Acuña, que salía yo así 5 minutitos y ya, ¿no? Y había compañeros que dobleteaban personajes y todo el rollo. Entonces, pero yo era muy disciplinada, siempre estaba a tiempo, siempre tenía todo como súper aprendido. Me iba a la casa y yo me ponía a trabajar más en las escenas, mucho porque Sergio Santamaría era mi maestro, ¿no? Y ya al final de ese primer montaje que tuvimos, pues montamos Bernarda Alba. Casa Bernarda Alba. La casa de Bernarda Yuri Alba. Jarquín te manda saludos. ¡Ey! Saludos a Renata. Tuve el placer de tomar un taller de teatro con ella, en un taller de canto con Melina Cristóbal. Eres maravillosa, sí. Excelente actriz. Gracias. Melina Cristóbal es familiar tuyo, Sí, tu hermana. cantante de ópera. Ajá. Es tu hermana. Sí. Y tu hermano sí. está es músico, ¿no? Es músico. Toda mi familia se dedica al arte. Bueno, una de mis hermanas no, porque es historiadora. Pero mis 2 hermanos son músicos. Y nada, ella es cantante. Váyanla a ver. Es una excelente cantante. Y ya, mi hermano es músico. Miguel Vázquez de la Rosa nos está viendo. Gloria Lorza nos está viendo también. Saludos. ¡Ey! ¿Quién nos está viendo? Humberto Ramos García nos está viendo. Muy Kuch. Bueno, saludos a Moy Kuch. Bueno, estamos en el tema de la plática de hoy. Además de, claro, de que nos hables de ti. Conozcamos tantito de Renata. Conozcamos de Renata. Es el teatro en la distancia, ¿no? La pandemia pues nos ha venido a replantear muchas cosas, ¿no? Ya tenemos que más de un año con ella y parece pues que no se va a ir a ningún lado. Año y medio, ¿no? Año y medio, y parece que no se va a ir a ningún lado por lo que dicen los expertos y los no expertos, y pues la gente que se está enfermando y la gente que está muriendo. Entonces, ¿cómo se replantea o cómo has replanteado tu quehacer teatral, tu quehacer artístico a partir pues de esto, del hecho de que la distancia es lo de hoy, o la distancia es lo que hoy según lo que nos garantiza un poco el no enfermarnos o el no enfermarnos tan cabrón? Que estamos a distancia, ¿eh? No traigas el cubrebocas, pero estamos a distancia. Estamos a distancia. Ay. ¿Cómo ves esto, Renata? Mariposa Pacheco, un saludo. Bien complejo, porque justo lo que estaban platicando hace un momento, cómo haces el teatro sin el espectador. Porque los formatos del cine o de lo que es para la pantalla, pues no estás pensando en un espectador, no estás esperando al espectador, solamente está la cámara y trabajas para la cámara, ¿no? No te vas a enterar, o tal vez sí, pero vivenciar la energía del espectador, la emoción del espectador, sus risas y su cansancio y su fastidio y su mal humor, o su buena energía y
la entrega, el apasionamiento para lo que están observando el espectador, pues está muy complejo. Incluso con todo esto, cuando se empieza cuando nos empezamos a dar cuenta que no va a ser posible regresar a los espacios, algunos colegas incluso hacen foros de discusión, ¿no? Como es que hacer teatro por la pantalla no es hacer teatro, ¿no? O hacer teatro por la pantalla sí puede ser teatro. Incluso muchos esfuerzos de lo primero que se empezaba a ver por internet parecían ser cortometrajes. No estaba planteado como un espectáculo escénico teatral, parecían como pequeños cortometrajes o parecían obras más de cine, o un poquito ya algunos grupos que ya tienen como grabadas sus puestas en escena sin espectadores, ¿no? Que eran como videos que se mandan siempre para encuentros o festivales, como para esto de las elecciones en encuentros, y la cámara pues afoca determinadas acciones y determinados momentos, y eso se empezó a poner muchísimo. Pero pienso que viví la experiencia de estar frente a la cámara así como ahora que estamos, ¿no? Y lo otro también de estar con un video grabado y presentar el video de la actuación. Y ambos... ¿Y qué te pareció la experiencia? No, horrible. ¿Horrible la cámara? Horrible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como actriz sí estoy acostumbrada al espectador en corto. Sí miro el rostro del espectador. Además, gran parte de mi trabajo lo hice en la calle, ¿no? O sea, fueron 7 años de teatro de calle donde estabas aquí con la gente y pasaba el perro y la gente se distraía por el perro y tú también te ibas con el perro. O se ponía a llorar a alguien o un niño, o luego los niños se querían quedar y los papás no, o alguien estaba llevando por teléfono. Entonces, tuve 7 años con De Cantera Teatro, la experiencia de lo callejero a lo bestia, ¿no? Y esto de poder hacer contacto, de poder llamar la atención, de poder traer a la gente hacia donde estabas, de concentrar a los espectadores, de poder hacer el intercambio de miradas, el intercambio de palabras, o de acciones, o de pronto ver que alguien venía pasando y le llama la atención y se queda a verte, ¿no? Y luego pues la cooperacha, ¿no? Y todo esto. Y además incluso cuando estoy en sala teatral, como el edificio teatral, aunque tengo la luz aquí encima, yo sí acostumbro a mirar al espectador. No, esto de la cuarta pared me parece bueno, hablaremos en otro momento. Pero sí, este sentimiento, esta sensación de la energía del otro. Daniel Finzi dice que... ¿Quién es Daniel Finzi? Daniel Finzi es un clown, vive el maestro. tiene varios libros, y en una entrevista le preguntan qué pasa con el espectador y la interpretación. Entonces, claro, Ícaro, si ubicas la obra de Ícaro, es como uno de sus espectáculos más famosos, ha venido a México con Ícaro. Entonces le preguntan qué pasa con el espectador, y él lo que dice es que el espectador es un dragón con el que tienes que aprender a danzar, ¿no? Y lo dice con otras palabras, estoy parafraseando o citando mal, pero lo que dice él es como tú lanzas la energía al espectador, el espectador te regresa la energía, con esa energía la creces y la lanzas al espectador, el espectador la hace crecer y te la lanza. Entonces es un juego continuo, ¿no? Es un juego que no termina hasta que se acaba la obra, el espectáculo de ese momento. Y pienso que sí, para mí sí es muy importante tener al espectador acá, sentirlo, vivirlo de otra forma. Entonces, cuando primero hicimos con la maestra Silvia Martel, que es una gran amiga mía y la quiero muchísimo, la amo con toda mi alma, se le ocurrió que hiciéramos lo de los monólogos de la vagina por internet, y lo trabajamos, lo ensayamos y lo presentamos. Pero del otro lado estaba una cámara, ¿sabes? Había un oscuro y no escuchas al receptor,
Hay unos monólogos en ese montaje de la maestra que son muy íntimos, pero hay otros monólogos que son de mucha interacción. Entonces de repente es así como de, hay alguien del otro lado, si me están escuchando, si me ven, o pueden prender tantito sus cámaras, sus micrófonos, y es tan complejo, porque sí está la pantalla, pues, y la pantalla es muy fría. Entonces, luego hicimos otro intento ahí en Facebook, que no, yo no me sentía cómoda, no era como de, pues la gente te pone ahí corazoncitos pero no, No hay la interacción. Sí, más que la interacción es sentir al otro, ¿no? Construir con el otro, construir con el espectador para mí es siempre muy importante. Y eso que dice el maestro Daniel Field, si construyes con lo que ellos te dan, ¿no? Y tú les das y ellos te rebotan y les das y va entre el espectador y los intérpretes se va construyendo toda la emocionalidad de la obra. Yo pienso que sí es importante el espectador en vivo. Y ahora he tenido una experiencia con el programa y con Silvia volvimos a hacer eso en otras ocasiones, muchas veces. Y aunque me estaba acostumbrando un poquito más a la cámara, no, para mí es muy, muy difícil. Hasta ha sido doloroso, hasta he terminado las funciones así de ya no quiero hacerlo. No puedo, no. ¿Por qué doloroso? Pues por eso, porque falta el contacto, la humanidad, ¿cómo lo explico? Yups Cortés nos manda saludos. Yeu Figueroa. Te dice, muy buena charla, muy bien. Saludos a Rodrigo y saludos a Renato. Saludos, Yeu, te amo. Pero pues es que el pedo con el coronavirus. El coronavirus es virus endémico que se transmite por el contacto, ¿no? Y que bueno, ¿tú ya estás vacunada? Todavía no me puedo. Es una encantada. Ha sido un cantar. Vámonos. Ay, no es cierto, no, pero exacto, eso vamos. Se transmite por el contacto, se transmite por el simple hecho de encontrarte con alguien, ¿no? O de estar en un lugar demasiado tiempo con alguien, ¿no? En el caso de una obra de teatro. Entonces, ante estos ya impedimentos o nuevas, pues impedimentos y pues limitaciones que plantea este virus mundial, que parece que no va a desaparecer por lo pronto, ¿no? ¿Cómo se sitúa entonces? O sea, más allá de que no pueda para el actor o la actriz ser la misma experiencia, pues pareciera que es también como un asunto de adaptación, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, pero además como todavía no tenemos claridad qué es lo que hacemos en la virtualidad, ¿no? Esta discusión que te mencionaba al principio de colegas que empezaron a hacer foros de discusión sobre realmente no estamos haciendo teatro, realmente se está haciendo cine, ¿no? O se está hablando en otro lenguaje que no es precisamente el lenguaje teatral. ¿Qué es lo que reducimos para poder hacer el teatro? ¿Qué es lo elemental del teatro para poder hacerlo? Pero esta discusión se viene haciendo también desde principios del siglo pasado, ¿no? ¿Qué es el teatro? ¿Cómo está compuesto? Y cómo se desintegra para volverse a integrar. Ahora hay muchísimas formas de interpretación teatral, ¿no? Desde todo lo postdramático, que ahora ya no hay géneros, lo multidisciplinario, que ya la disciplina se integra, que no, ¿cómo se llama? ¿Es mi taza? No. Estoy haciendo pruebas de cámara. Tú síguele. Cómo se integra, qué es lo mínimo, lo elemental para que pueda seguir yo lo llamando teatro, ¿no? Y ahora con esta situación de tenemos que hacerlo con la cámara, pues realmente todavía no nos terminamos de poner de acuerdo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que componen el hecho teatral? Que podrían, ¿cómo se llama? Que esto que hacemos nosotros se tiene que llamar hacer teatro, ¿no? Híjole, es que todavía sigue la polémica. Pero más allá de la polémica está la realidad, ¿no? O sea, pues sí, la realidad es que no nos vamos a poder ver. La realidad es que no podemos hacer contacto con el espectador y ha habido muchos puntos de vista, ¿no?
algunos colegas que definitivamente han dicho no voy a presentar nada en virtual porque no voy a hacerlo, presentarlo en virtual no es hacer teatro, ¿no? Y hay otras posturas como de, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es justamente hacer como una función en vivo en donde estoy acá y que esté el espectador del otro lado respondiendo. Y hay otros proyectos o propuestas que tienen que ver con, nos grabamos cada quien en casa, ¿no? Y buscamos hacer la interacción entre los personajes. Y hay otras propuestas de que tal cual vamos a presentar la obra en el teatro, nos grabamos y la lanzamos a lo virtual. Entonces yo pienso que todavía no podríamos definir como qué es cómo va a ser este nuevo uso de la cámara, ¿no? Y además cómo los hacedores del quehacer teatral vamos a decir, bueno, ahora es lo que pasa con el teatro virtual. Pienso que debemos de buscar más experiencia para poder aterrizar como cuáles serían los mecanismos o las formas o las reglas de este nuevo juego, ¿no? Pero ahora hay un proceso de exploración por parte de todos los colegas, de los que están diciendo a ver qué es lo que está pasando con la cámara y cómo lo hacemos, ¿no? Sí. Sí, la distancia. La distancia es... Sí, estamos en una transmisión en vivo. ¿Lo puedo contar? La distancia... La vida. La distancia entre... En este momento... ¿Cómo va a favor o en contra de la expresión artística? Es decir, la pandemia nos está como marcando como que, bueno, que tal vez la distancia debe seguir ¿no? Adelante. Y en ese sentido, ¿cómo combatir la distancia física que nos está imponiendo esta? Perdóname, ¿me puedes volver a preguntar? Es que me distraje un segundo. No, sí, ¿cómo combatir esta distancia física que nos está imponiendo este momento? En un sentido, pues, de no aislarnos, realmente con esta distancia, ¿no? Claro, es que es sumamente complejo. Voy a hablar como mi experiencia que tuve con los talleres virtuales, que estuve en talleres virtuales, y justo con el trabajo para niñas y para niños. Porque pienso que una cuestión importante de nosotros como seres humanos es que siempre buscamos socializar, siempre buscamos pertenecer, caber y poder sentir, ¿no? Pues es que tenemos sentidos, ¿no? Sí, comunicación, el lenguaje no verbal. Y que ahora las niñas y los niños están viviendo a los que tienen un poquito más de posibilidad en espacios más amplios, pero en el departamento o en la casa o en la recámara, ¿no? Y allí tienen todas sus actividades. Entonces, hay por ahí un documental que creo, no sé si es de China o de Japón, la verdad no recuerdo, de niñas y niños huérfanos que los tienen amarrados en unas sillas y no los dejan moverse y no les dan cariño, ¿no? Que es una cosa muy tremenda, es un documental muy viejo, como de los 90, pienso. ¿Y qué es lo que pasa con estas personas que no sienten el contacto humano, no? Claro, no estamos amarrados en una silla y nadie nos toca, pero no nos estamos tocando. Y cómo esta falta de contacto físico, esta falta de convivencia física nos va a limitar a posteriori. Entonces lancé este taller de actuación para niñas y niños a distancia porque pues es muy complejo que nos podamos ver en persona, y mi intención era que ellas y ellos encontraran, aunque sea en este momento, un espacio de interacción. Cómo podían interactuar ellas, cómo podían interactuar ellos entre sí mismos, hacer sus propuestas. Un poco yo lo que trabajo mucho con las niñas y con los niños es que ellos hablen de lo que traen en la cabeza, en el corazón, que lo identifiquen, que lo logren hacer una obra teatral, ¿no? O un ejercicio de teatro, Y mucho de mi trabajo con ellas y con ellos son sus espacios de comunicación entre niñas y niños, en donde yo estoy ausente, ¿no? Donde ellos están
discutiendo, analizando, y donde yo nada más soy como guía o donde yo anoto las conclusiones que hacen de sus reflexiones. Entonces, y esta herramienta que utilizo en mis clases, para mí es muy benéfica porque descubro que mis alumnas y mis alumnos encuentran formas de comunicación diferentes, ¿no? Y que además se sienten más respaldados, se fomenta su autoestima, un montón de beneficios. Y ahora era esto de, estoy en la virtualidad. Yo no quería hacer un taller para niñas y para niños, honestamente dije, no, o sea, está tremendo, ¿cómo voy a compartir las herramientas a distancia? Justo, ¿no? ¿Cómo voy a poder hacer que ellos se concentren como si estuviéramos aquí, ¿no? En nosotros? Porque además del otro lado está mamá, papá, ayudándolos con la computadora, y hay un proceso de inhibición cuando estás frente al ojo de tu responsable, ¿no? O de una persona que quieres, y más cuando es adulto. Como niños hay una cosa de inhibición. Entonces, estas problemáticas, me tardé muchísimo en abrir el taller y decidí que tenían que ser poquitas personas participantes y que tenía que integrar de alguna manera a los papás, ¿no? Entonces, y darles a ellos y a ellas herramientas para que pudieran comunicarse entre de ellos. Se me ocurrieron muchas cosas y fue muy bonito, pero pienso que, y al final resolvieron unas cosas, ay, bellísimas, bellísimas, bellísimas. Resolvieron incluso escenografía entre ellas y de ellos. Estuvimos en ensayos generales a partir de la pantalla. Construyeron sus máscaras, sus personajes, sus acciones, casi muy cercano a lo que hago en mi salón de clases, ¿no? Tuvieron sus diálogos, sus discusiones, sus puestas de acuerdo. Fue increíble el taller. Pero al final, sí quedaba esto duro y frío de no poder hacer contacto, ¿no? Uno de los últimos comentarios de mis alumnas y mis alumnos fue, estamos a distancia, pero me encariñé mucho con usted, maestra, ¿no? Ya esperaba yo mi clase de cada miércoles. Y pienso que lo único que me permitió poder jugar un poquito más el acercamiento humano fue toda la cantidad de tiempo que invertía para actividades de autoestima, ¿no? Como primero empiezo con autoestima, todas mis clases eran con autoestima, abría con autoestima, cerraba con actividades de autoestima. Y yo pienso que esto de las actividades de la autoestima permitían a ellas y a ellos sentirse pertenecientes al grupo, ¿no? Si alguien hacía una propuesta de alguna acción o algo, yo decía, observen a Perenganito lo está haciendo de manera adecuada para la obra, vamos a ver qué es lo que hace, ahora alguien más, ahora que se le ocurra ahora que se le ocurra lo otro, completemos, enriquezcamos, y entonces todo el tiempo estar como tratando desde afuera de concentrar la energía, aunque estuviera mamá y papá viéndonos y escuchándonos, ¿no? Decía una mamá, qué paciente, maestra. Y yo, pues es que se nos va cada rato, porque lo otro es lidiar con que se te cae la red, ¿no? Y que no funciona, que no jala bien. No te escuchas, no te escuchen. Sí, y, sí, aquí estamos, sí, ¿no? Y cómo poder transmitir ese golpe de energía, ¿no? Y de pronto si eran cosas como de todos pegados a la cámara, que solo se nos vea un ojo, ¿no? Perenganito, ya se le vio la nariz. Entonces, como poder hacer estos juegos donde buscaba yo la interacción entre ellas y ellos. En la cámara, ¿no? En la cámara, ¿no? Claro. Incluso ya al final, cuando presentaron su obra de teatro, cada quien grabó en su casa, ensayábamos en el salón virtual, cada quien en su casa se grabó, la indicación era que pareciera que estábamos en el mismo espacio, y eso les dejé de tarea, ¿no? Como resuelvan que estamos en el mismo espacio y que tenemos la misma escenografía, la misma utilería, y que además hacemos interacción con las otras personas. Esa era la misión de nuestra obra teatral. Y entonces construyeron unos arbolitos de este tamaño que si los pones en la cámara, lejos de la cámara, se ven muy grandes, ¿no? Se ven muy chiquitos si los acercas, ¿no? Entonces estuvieron jugando con la isóptica de la cámara. Luego resolvieron que todos hicieron la misma utilería. Oh, ¿me vende tal cosa? Claro que sí. Y se lo pasaban así enfrente y el otro. Oh, aquí tengo la cosa que me vendió. Pero esas formas de resolución se las inventaron ellos, ¿no? Tal vez a partir de pues que están todos en la red, para ellos fue como un lenguaje más accesible.
incluso como volteaban para un lado porque se supone que estaba el otro personaje allí, y volteaban para el otro porque estaba de espaldas, entonces buscaban la forma de hacer la interacción aunque no estuvieran, y al final ya cuando se editó, pues salieron cosas muy hermosas. Pienso que por allí sí podría yo encontrar un camino que me permita no sentir tanto esta frialdad de que no sabes qué está pasando con el otro allá del otro lado, pero sin lugar a dudas al final sí es algo frío, ¿no? Uh-huh. Sí se siente la distancia, sí. Pues nunca los pude abrazar, ¿sabes? Nunca pude decirles, ¡ah, sí! Y sentir el cuerpo de la otra persona, el latido del corazón de la otra persona, sentir incluso que te hacen, sí puedes, ¿no? Reafirma de otra manera nuestro pensamiento, nuestra sensación, nuestra emoción, nuestra experiencia vivencial. No sé, es muy complejo. Pienso que si seguimos investigando, porque seguramente todos nosotros nos encontramos investigando, encontraremos maneras más accesibles de ir diluyendo esta distancia a partir de la cámara. Pero sí creo, bueno, no creo, siento que personalmente es indispensable el contacto humano. Pienso en estos niños amarraditos en la silla que nadie los tocaba. Otra vez sé que no estamos amarrados, pero el contacto físico es muy importante para nosotros como especie. Y por eso digo, es doloroso, ¿no? Porque al final no puedes agarrar y confortar, ¿no? Uh-huh. Y respirar con el otro ser. Eso. Ok, bueno, el teatro, vivir del teatro siempre ha sido complicado, ¿no? Siempre tal vez lo vaya a hacer. Por ejemplo, Lalo, pues... Oye, permíteme, quiero decir una cosa. Ya se me olvidó. Iba a decir algo bueno, sí, perdón. Claro, esto lo logré porque fue un taller de meses que se hizo a distancia, ¿no? También tratando de que fuera corto el tiempo. Fue un taller de meses que se hizo a distancia y se logró porque pues nos vimos muchos meses en continuo. Pero sí, eso pienso que hasta el día de hoy es bien complejo de hacer con el espectador que miras solamente en el transcurso de la obra, de lo que dura tu puesta en escena. Uh-huh. Y que además la gente cuando se sienta frente a una cámara para ver algo, pues las cosas duran 3 minutos, ¿cuánto dura en TikTok? 30 segundos, uh-huh. Y están acostumbrados a ese lenguaje a partir de la cámara, entonces tiene otras complejidades. Pienso que no sé cómo lo vamos a lograr, no sé si es necesario lograrlo también. ¿Por qué no es necesario lograrlo? Porque yo sí pienso que tenemos que regresar a la vida, a las vicisitudes de la vida. Para que vean que sí estamos en vivo. ¿Cómo se llama? Pienso que, ay Dios mío, que es indispensable para el hecho teatral tener al espectador enfrente. Uh-huh. Sí. Guillermo Valle nos está viendo, Alfredo Fabricio Greganti nos está viendo. Bueno, hay lugares que se han mantenido abiertos, ¿no? Pero bueno, de repente cambian los semáforos, la cosa se pone más cañona, la gente empieza a ingresar más al hospital. Sí. Y bueno, de repente pues el cambio de semáforo trae pues, el cierre de lugares que ofrecen espectáculos, digamos, face to face, ¿no? En ese sentido, cada vez tal vez el quehacer teatral se pueda volver más incierto, y en ese sentido, ¿cómo renovar tu fe en el teatro, no? Ya, si de por sí, bueno, ya es un arte que es complicada, que no hay personas que no acostumbran ni al teatro, ¿no? Que le parece un asunto como pues que no, mejor no cuesta 400 pesos el teatro en Oaxaca, cuesta 5, 10, 15, Lalo dijo que no va porque cuesta 400 pesos. 400 pesos, bueno. Entonces, pero sí hay puestos en escena que son de cooperación voluntaria en Oaxaca, hay boletos de 20 pesos, de 50, de 70, y muchas compañías de muy buena calidad ponen su trabajo muy económico justo porque están buscando como generar público, ¿no? Generar espectadores. Entonces yo sí les recomiendo que lo que vean, vayan, páguenlo y compártanlo, uh-huh. ¿No? Y ya háganse de un criterio, a ver si les gusta o no les gusta, primero denle chance. El teatro en Oaxaca, ¿tú cómo lo ves? Siempre se ha dicho que, bueno, que es un teatro que se ha mantenido
entre unas personas, entre unos grupos, que no hay una retroalimentación real, que no aspira a ser un teatro, digamos, pues no sé si de vanguardia, pero sí como de contestatario actual, ¿no? Que bueno, que se representan los, no sé, bueno, que no está mal, sino algunas obras clásicas de algunos autores clásicos, que se autorreferencia a sí mismo. En fin, ¿tú cómo lo ves? Bueno, ahora no hay teatro en Oaxaca. Bueno, sí, en general. Pues, ¿qué respondo primero? Lo de cuál es mi perspectiva con respecto a lo del teatro que hacemos. No, el teatro en Oaxaca, vamos directo al teatro en Oaxaca. Okay. ¿Cómo ves el nivel del teatro en Oaxaca? Pienso que hay grupos que están trabajando muy fuerte, pienso que hay grupos que están iniciando, que hay muchos grupos amateurs. Cobaos es una cuna de grupos teatrales de chavas y chavos que están padrísimos. Pienso que hay gente que ha mantenido el nombre de sus compañías, pero no a la gente de la compañía, y eso no permite tener un desarrollo escénico artístico, ¿no? Y que además mantenerse del hecho teatral es bien complejo. Es muy complejo, no sé si en el mundo, no sé si en el DF, en Oaxaca tienes que hacer otras cosas para poder después ir a dar una función. Es muy triste que yo diga eso. Y sí, pues tanto como hay gente que tiene muy buenas intenciones, que no sé si se relaciona la actuación con ser famoso. Entonces hay gente que se acerca mucho como de, voy a hacerme famoso, ¿no? Luego se dan cuenta que no es así. Y hay grupos que dicen, pues hay que se meten de youtubers o tiktokers. Se meten de youtubers. Sí, ¿no? Y ahí por ahí sí igual y tienen mayor éxito, ¿verdad? Y ahí, pues eso, regularmente lo que yo percibo de las compañías es que la gente no entrena, la gente no trabaja, la gente no se busca, bueno, somos este grupo, somos estos integrantes y vamos a estar de aquí a 5 años trabajando en este asunto, investigando esto, proponiendo lo otro. Lo que es muy recurrente en Oaxaca es que la gente se junte para hacer algún proyecto. ¿No? Cada quien está como en su onda y de pronto se juntan, hacen un proyecto, se separan y van a con otro grupo, se juntan, hacen otro, con otro nombre, ¿no? Se juntan, hacen otro proyecto y esa situación me parece a mí que no permite ir evolucionando, que no permite ir proponiendo, que no permite ir construyendo, que no permite incluso ni que dialogues con tu mismo trabajo, ¿no? Como ahora estoy con este grupo, pues este grupo tiene su idiosincrasia, su ideología, la forma de ver el teatro. Ahora estoy con este otro grupo tiene otras circunstancias, ahora estoy con otro grupo y no te permite como, bueno, yo qué quiero hacer del teatro, cómo quiero hacerlo, cómo quiero proponerlo, cuál es mi propio estilo, mi propia estética, qué necesidades tengo yo como artista creativo, cómo puedo ver mi primer momento de lo que yo hacía a este momento en el que estoy parado o parada. Entonces, pienso que es eso, pienso que ese es un gran obstáculo. Entonces, también lo otro es como, pues no hay público teatral, la gente no va al teatro, la gente que va al teatro sigue siendo, después de 20 años, no me fui hace 20 años al DF, ¿no? Y cuando regresé después de 6 años de haber estado en la licenciatura, no había teatro, me fui sin que hubiera público teatral, regreso sin que haya público teatral, ahora no hay público teatral porque además no nos gusta apostarle a lo permanente, que es otra cosa que hacemos como creativos, muy compleja. Queremos una función llena y luego ya nos vamos a otro espacio y una función llena y luego vamos a otro espacio y una función llena, pero ni el público de ese espacio se acostumbra a nuestra presencia, ni nosotros nos acostumbramos al público continuo, que era una apuesta que hacíamos en ADN, ¿no? Hacíamos publicidad y difusión y esperábamos a ver quién llegaba, que no fuera ni nuestra familia ni nuestros amigos, que de pronto pues sí teníamos funciones con 2 espectadores. De pronto estábamos así afuera en el ADN chiquito, no sé si te acuerdas, allá en el callejón, estábamos afuera Ariana Barrera y su servidora, así de que, oigan, hay función de cuentacuentos el día de hoy, no quiere pasar, estamos todos los domingos aquí de tal a tal hora. Fue un trabajal, pero después de un año la gente ya nos llenaba el forito, ¿no? Entraban 30 personas allí en ese huevito. Y entonces, pero era estar cada 8 días diciendo que los domingos 11 y 1 de la tarde teníamos funciones.
y hacerla con todas las escuelas de la redonda y hacerla con los vecinos, involucrar al barrio. Entonces era un trabajo muy fuerte, que yo pienso que sí lo podemos lograr, pero nuestra costumbre es estar como de lugar de manera itinerante y no proponer temporadas de funciones fuertes. Y regularmente nos desesperamos cuando ya no podemos seguir vendiendo boletos, ¿no? Damos 1 o 2 funciones y se acabó, porque se nos acabó la familia y los amigos. Incluso la gente de teatro muchas veces no va a ver teatro, ¿no? Que es una contradicción, porque tendríamos que ser los primeros y que además tendríamos que ser los primeros de llegar y pagar boleto e ir a ver el trabajo. Es una costumbre que tengo. Entonces, pues son esas dos problemáticas, ¿no? ¿Cómo evolucionas como grupo si realmente no hay un grupo, ¿no? Y cómo generas público si realmente no quieres generar público, ¿no? Porque es otro compromiso, porque es otra... Dice Jorge Rivero, es un gestor cultural ¿El español. actor? No, no es cierto. No, Jorge R. Rivero. Es un gestor cultural español. Dice que la única forma en la que podemos hacer nosotros para que la gente proteja su tradición o su hacer artístico es que sea indispensable para la población, ¿no? Imagínate que en Oaxaca un día cierren todas las galerías. No. No. Así que o que exterminen a todas las bandas de todos los lugares, ¿no? Que nos quedemos un día sin música, ¿no? Que diga el gobierno, no se permite más que no haya música en Oaxaca. Entonces la gente se va a poner muy mal. Pero el teatro a nadie le importa, ¿no? El teatro no se protege. Incluso dentro de nuestra tradición oral, pues escuchamos muchas veces, no, los oaxaqueños aprenden a leer la partitura antes de aprender a leer el silabario, ¿no? Que no sé qué tanto es un mito o una realidad, pero hacia afuera tú percibes como, ay, vienen de Oaxaca los músicos, son muy buenos, ¿verdad? A lo mejor como parte de quién somos los oaxaqueños. Entonces, cuando tenemos este sentimiento de apropiación, de que es nuestro, de que sin esto no podemos vivir, lo defendemos. Pero en el teatro en Oaxaca no es así, ¿no? Hace que como 10 años que hicieron en Italia, que dijeron que iban a dejar de darle subsidio a la ópera, y los italianos salieron a decir, ¿cómo nos vas a quitar la ópera? No, hay que darle a mucha gente de esa población ni siquiera ha ido a la ópera una sola vez, pero la ópera es de Italia, ¿sí me explico? Entonces, pues el teatro no es de Oaxaca, ¿no? Ok, en ese sentido, tú como creadora, como actriz, como gente que hace teatro, ¿qué consideras que debe tener el teatro para, o si el teatro forzosamente, o en estos momentos, debe ser, debe tener algún tipo de ingrediente desafiante, pues sí, como me acuerdo mucho de una anécdota de una amiga que me contaba, que estaba muy impresionada por una representación que había ido a ver en el DF, era en una casa, ¿no? No era un teatro, propiamente era una casa particular, y en algún momento uno de los personajes le daba una patada en los huevos a uno de los, al espectador, ¿no? Entonces, que eso le parecía como muy desafiante. Entonces, en ese sentido, ¿qué tiene que tener? Bueno, es una patada en los huevos. No, tal vez que, o sea, realmente el teatro tiene que ser una patada en los huevos, bueno, no física, pero sí emocional, intelectual, anímica, ¿no? A nivel de discurso. A ver, Aldo, voy a hacer un paréntesis con Silvia Ross y Guillermo Ibañez nos están viendo. Hola. Hola. Voy a hacer un paréntesis con respecto a eso. Me parece que es un recurso sumamente pobre, ¿no? ¿Una patada en los huevos? Que agarres a una persona del espectador que no es un actor, que no es un intérprete, y que te atrevas a golpear al espectador, a hacer contacto físico, me parece un recurso pobre. Mantengámoslo en un sentido metafórico. No, metafórico. Pero en paréntesis, pobre y de gente pobre, eso ni me parece teatro. Y nada de argumento, ay, eso es por performance, no, pónganse a trabajar, compañeros. Si tienes que golpear a alguien del espectador para que tu obra llame la atención, tu trabajo es muy pobre. ¡Ay, me enojé! Se enojó. Me enojé muchísimo. Bueno, ya. Superemos. Entonces, pues... No, metafóricamente hablando. Pues, es que depende del lugar y de la zona y de lo que quieres hacer y cómo quieres hacerlo y la. Yo he tenido la fortuna, porque en Casa del Barrio llegaba de todo, de dulce, de manteca, de chile, de todo,
Entonces, por allí el trabajo que hace Guelaguetza de Palabras y Señas, que es una compañía teatral de sordomudos, me parece genial, ¿no? Los chavos trabajan con el cuerpo y las expresiones y la emoción. Y a la gente, de pronto que de repente al público común y corriente que va y lo ve, pues a lo mejor le parece muy impactante el trabajo que hace Guelaguetza de Palabras y Señas, porque pues justamente lo hablan, ¿no? Y cuando se habla, cuando hay algún intérprete que habla muy suave y muy bajito, y se hacen como estos silencios, y esas sensaciones a lo mejor les parecen muy impactantes, ¿no? Nos pasaba mucho con Biguini Teatro, que cuando la gente iba a ver nuestros trabajos decían, no puedo creer que ese sea un niño de 10 años, ¿no? O cómo ese chamaco de 8 años escribió esa obra, como, ¿no? Porque son niños y, ¿no? Como se piensan cosas de los niños. Entonces era como de wow, ¿no? Pero eso le parecía impresionante tal vez ese espectador, tal vez otro espectador no. Y había gente que, por ejemplo, alguien hacía una acrobacia en escena con otra compañía y era como de wow, qué increíble la acrobacia. A lo mejor no, y a lo mejor había una obra pues como muy sentida, con el actor aquí desgarrándose y con la luz acá y diciendo cosas muy profundas que a nadie le llamaba la atención, ¿no? A lo mejor alguien entraba desnudo a escena y ni siquiera motivaba a la gente, pues. A lo mejor podemos hasta dejar caer un auto del techo y la gente dirá, ay, qué desperdicio, un auto, qué loco, si se irá, o dirá, ah, qué triste, ¿no? O le darán un golpe a alguien del espectador, no, y hacerte, ya. Omito todo lo que ya. Sí, ya. Entonces, pues en Oaxaca no es así, ¿sabes? En Oaxaca no hay público teatral, entonces como compañía tú puedes hacer lo que se te dé tu regalada gana y tienes esa gran posibilidad, y pues igual algo llama la atención, igual algo no llama la atención, porque el público no sabe nunca qué esperar ver con el teatro, porque además en Oaxaca el teatro se hace de chile, de dulce y de manteca. No hay ni siquiera hay alguien que hace cosas muy contemporáneas y pues modernas, como hay gente que hace cosas muy clásicas, ¿no? Y el espectador no logra identificar qué es entonces el discurso teatral, ¿no? Como si tú escuchas a una banda de música tradicional, dices, ah, la banda de música tradicional. Si tú escuchas a un grupo de reggae y de ska, dices, ah, un grupo de reggae y ska. Es música, pero tiene sus géneros, ¿no? Y si tú en Oaxaca preguntas qué es el teatro, la mayoría de la gente te va a decir que es aburrido. Lalo, ese no sé. Sí, la mayoría de la gente va a decir eso, es que es aburrido, aburridísimo. Entonces de pronto cuando ven un trabajo que no es aburrido, y no quiero decir que estés jijiji, jojojo, ¿no? Quiero decir que es entretenido, que llama la atención, que te hace dialogar contigo mismo, que puede o no puede haber risas, pero que te mueve algo, que te sacude algo, pues pues sí se vuelve como llamativo, ¿no? Nos ha pasado en algunas ocasiones que con gente que dice, ¿a poco ustedes, eso es teatro? Sí, maestro, eso es teatro. Ay, ¿por qué platican con los niños? Es que han venido obras, cara. No querían tarima, no queríamos tarima, maestro, podemos con los árboles que tenemos acá, ¿no? Entonces, pues lo que pareciera ser sorprendente a algunos, para otros no, pero fíjate, yo te digo, ay, no te puedes perder esta obra de teatro, está buenísima, ¿cuándo se presenta? No, ya se presentó, la próxima vez que la vea te ayudo. Te digo, te platico. Entonces pasan 1, 2, 3 meses y de pronto se vuelve a presentar la obra, ¿no? Y dices, ah, se volvió a presentar la obra. Oye, ¿te acuerdas de esa obra? Sí, vamos a verla. Uy, ya no está. ¿Dónde estaba? No, pues quién sabe, porque se movió de lugar, ¿sabes? Como eso también, pues a lo mejor hay obras que son buenísimas y bellísimas y maravillosas, pero no tenemos dónde verlas, ¿no? O sea, ya se movió, ya se volvió a mover o ya desapareció. Un año después vuelve a aparecer la obra y ahora se presenta en una comunidad. Ay, no voy a ir hasta la comunidad a ver la obra, ¿verdad? Entonces son muchos factores, no es unilateral la problemática. Y además me estoy aventurando a decir cosas a partir de lo que yo pienso y reflexiono. Pero son muchos factores los que no nos permiten tener siquiera piso para saber qué es lo que estamos haciendo como creadores en el teatro, ¿no?
Ok, Ram León, Armando CD. Pedro Páramo Rodríguez nos manda saludos. ¿Qué tal, Pedro Páramo? Pedro Páramo Rodríguez, no, es un conocido ahí, buena onda. Julio Rodión Neskolnikov, un tipo ruso, nos manda saludos. Gracias. Te manda corazones azules, ¿qué significarán? No lo sabemos. Ok. Gema Jiménez, también saludos. Bueno, el teatro, bueno, ya para ir concluyendo porque también te tienes que lanzar. Muy buenas opiniones, dice Julio Rodión Neskolnikov. Muchas gracias. Gracias. Te lo dice por ti, bueno. Gracias. No, finalmente, el teatro entonces tiene que ser un reflejo del alma, tiene que ser un reflejo del momento, tiene que ser un reflejo de las cosas que uno va a pensar, y que no solo va a pensar uno, sino van a pensar las personas que vengan después de uno, ¿no? ¿Qué tiene que ser el teatro? Tiene que ser un cóctel molotov, tiene que ser un día de campo, tiene que ser una patada, bueno, ya dijiste que una patada en los huevos, ¿no. Al espectador. Al espectador. No, ya déjame, Rodrigo. Al espectador no. ¿Qué tiene que ser el teatro? ¿Cómo golpeas a una persona? Bueno, tal vez puedo decir que tal vez ya esa persona ya la conocían. Tal vez. Claro, bueno, si tienes cómplices, Sí, porque a veces ¿no? tienes Como una película de cómplices, Tintán y Marcelo, hacen una dinámica pero ahí. lo haces saber al final con el espectador. Hay un sketch hermosísimo de clown del Circo Soleil. Creo que el Esdralion, Odralion, no sé cómo se pronuncia, la puesta en escena, y es uno de los mejores clowns del mundo. Es un chaparrito así. En el clown, una de las reglas del clown es que jamás humillas a las personas del público. O sea, siempre tú tienes que ser el ridiculizado, nunca ridiculizas al otro, ¿no? Eso, la ridiculización del otro tiene que ver más con el bufón, pero el clown no hace eso, está prohibidísimo, ¿no? Bueno, los estandoperos lo hacen todo el tiempo, ¿no? Sí, pero ese no es clown. Entonces... Pero también es una representación. No, ese no es clown. Entonces este clown va, se mete con alguien del espectador y todo el tiempo lo moja y le hace cosas, y el señor siempre como apenado, como jajaja, pues porque la gente lo está viendo. Al final agarra, lo mete al escenario, lo medio desnuda, y resulta que esta persona del público además todo el tiempo lo ve súper incómodo, así de levántate el pantalón, y él así como de ay, no, le quita la camisa y él se tapa, ¿no? O sea, lo ve súper incómodo y dices, ¿cómo le hace eso? Al final pues resulta que es otro actor, ¿no? Que es otro clown, y terminan haciendo acrobacias juntos. Pero el público se enteró de que fue engañado, ¿sabes? No es como de bueno, okay. Whatever, no vuelvo a decir nada. Yo pienso que el teatro pues es un reflejo siempre de quién somos los humanos como especie, ¿no? Ahora que está de moda apoyar todo lo que es originario, que pienso que está muy bien, pero pienso que no tiene que ser lo único que podamos ver, ¿no? Siendo que hago teatro comunitario, ¿no? Pienso que no es lo único que tenemos que ver, porque perdemos gran parte de la humanidad, ¿no? Miguel de León Portilla, hay una poesía muy hermosa que se llama Cuando muere una lengua, ¿no? Y parte de lo que dicen cuando muere una lengua es cuando se muere la lengua, se acaban los bosques y las montañas y los pájaros, y todo lo que queda ya es innombrable, ya no podemos volverlo a nombrar. Y si desaparece eso, se extingue, es un mundo que se extingue, ¿no? Con otras palabras, porque el maestro la poesía la hace muy bonita y está en náhuatl también, cuando se muere una lengua. Y pienso eso mismo del teatro. Pienso que fíjate cómo ha cambiado mi forma de percibir. ¿Por qué? ¿Antes pensabas lo contrario? Antes pensaba otras cosas. No pensaba lo contrario, pero pensaba otras cosas. Pienso que cada uno de nosotros tiene algo que aportar desde donde estamos, y que el teatro es humanidad. Entonces, pienso que no se pueden acallar las voces, ¿sabes? Como si hay una voz que se acalla, pues es una parte de nosotros que nos falta. Si yo no pudiera ser como de, ese grupo que como en la descalificación, porque es una voz que se apaga, ¿no? Y somos tan poquitos las personas que hacemos teatro en Oaxaca. Hay tan poquitas cosas que nacen, hay tan poquitas cosas que surgen, hay tan poquitas cosas todas las compañías de teatro que hay. Seguramente en alguna de sus funciones han tocado el corazón de un ser humano.
aunque sea con una palabra, con una frase, con una mirada. Para alguien se volvió indispensable y fundamental citar esa obra de teatro. Es que una vez fui a ver una obra de teatro y caían cositas del cielo, ¿no? Y se volvió como trascendental en su vida, ¿no? Y pienso que eso sucede solo porque somos muchos diciendo que es lo que nos acontece, lo que decía yo al principio, ¿no? Cada grupo tiene su propia poética. Entonces, cada equipo tiene su poética, cada equipo tiene su forma de ver la vida, cada equipo tiene la manera de percibir la existencia desde sus ojos, que son los otros, que no son los tuyos, que no te pertenecen, y puedes coincidir o no con su discurso, como el caso de tu amiga con los testículos. Ella fue fue espectadora, pobre de tu mi amiga amiga. espectadora que fue a ver esa cosa, pobrecita de ella. Entonces, como eso, que no me gusta, que yo no lo fomento, que yo no lo haría, que me parece, otra vez vuelvo a decir, un recurso muy económico, pero que ahí está, y que impresionó a tu amiga. Sí, no, ella dijo, pues... Y que para ella fue como esto, de, ¡wow! ¡Patada en los huevos! ¡Patada en los huevos! Me sí, gusta. otra más, ¿no? Tal vez otra más ya sería poder matar al individuo, ¿no? O sea, tal vez... A otro, ¿no? Pero algo le movió, algo le sacudió. Pátela aquí al vecino, Claro. por favor. Algo le movió, algo le sacudió y algo le provocó, ¿no? Como gente, me tocó ver una vez hace poco con lo del Amito, que vinieron los de Carapacho, traían una cajita por donde tú veías y te ponían unas pelotitas y esas eran la vida, iban corriendo y hacían un montón de actividades. Pero bueno, tenías que verlo y escuchabas una narración, era muy hermoso. Entonces para mí fue muy impactante ver esos 5 minutitos de acto que estaba hecho solo para mí, solo para mis ojos, ¿no? O lo que hace Sonja de Sombras, que anda luego por el andador, ¿no? Con una cajita donde te asomas y ves una microhistoria. Y qué hermoso poderlo hacer, fíjate, en el andador donde va toda la gente y de pronto esto se vuelve tu intimidad, ¿no? Este pedacito, este es un fragmento de la vida. Y entonces sí pienso, tengo esta certeza de que cada uno de los equipos teatrales, aunque no me guste lo que hacen o aunque no coincida yo con sus ideologías, son indispensables. Uh-huh. Son indispensables como son. La primer mito se presentaron los biguinis como niños, se presentaron jóvenes con compañías nuevas que estaban naciendo. ¿Qué es la mito? ¿La mito qué? La Muestra Independiente de Teatro de Oaxaca. Uh-huh. Rodrigo Islas. No, pues es que no tengo todos los datos. Ya van dos mitos que hacemos. No tengo todos los datos en la mano. Entonces, ya van 2 mitos y esperamos que este año la hagamos también. Dice una aclaración, pintor Hugo Vélez nos dice saludos a los dos, nos vemos mañana. No, Hugo, es el próximo miércoles. Te mando un mensaje, no es mañana, es el próximo miércoles. Adelante. Saludos, Hugo. Entonces, se presentaron los niños, se presentaron jóvenes, se presentaron compañías como ya con mucha chamba, se presentaron compañías muy recientes, se presentó de todo, ¿no? Porque eso es lo que pretende el Amito, que sean grupos de Oaxaca además. Entonces, de pronto imagínate, ¿cómo no puedes estar sin la fantasía de los niños, ¿no? Uh-huh. Sin la energía de los jóvenes que por primera vez se encuentran en el espacio y se les olvida el texto y el nerviosismo y no saben cómo resolverlo, y luego la certeza y la firmeza de los que ya tienen un montón de experiencia y que están ahí con todo su ser y firmes y poderosos y... ¿Cómo puedes decir, esto sí tiene que ser teatral, esto no, ay, es que Oaxaca es tan atrasado con su teatro? Pues es que ni siquiera hay teatro, ¿no? ¿Cómo podemos tener un parámetro, un sentido, cómo podemos tener pisos si ni siquiera sabemos en dónde vamos a echarlo? Y es así. Okay. Y espero haber respondido a la pregunta, creo que... Ok, ya antes de irnos vamos a preguntarle a Lalo. Lalo, ¿cómo ves? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Lalo, después de haber escuchado todo esto, ¿cómo ves tu noción del teatro? ¿Cómo ha quedado? Yo quiero aclarar que cuando dije que no tenía cultura teatral, es que no conozco a fondo el tema del teatro, porque hay mucha gente que habla de cosas y no sabe, y a mí me parece que eso está bien, porque así empieza uno a construir el conocimiento, ¿no? O sea, lo que yo dije es que... Pero después de esta conversación, de escuchar a Renata, ¿cómo ves el teatro? ¿O qué nueva perspectiva del teatro te ha dado? Lo que yo quise decir es que no estaba familiarizado con la información del teatro. Para mí el teatro me
falta mucho, ¿no? Es decir, lo que pasa es que, digo, los que no sabemos de teatro, pues empezamos a buscar el teatro a partir de otras cosas. De otras cosas, ¿no? Como la historia, los actores que salen, sí, como una persona neófita que se está introduciendo en un tema y desde ahí uno puede empezar a construir un gusto. Es como todo, yo creo, ¿no? La plática se tiene que ir la invitada. ¿Cómo ves? ¿Cómo has visto? Lo que hemos platicado hasta ahorita. Pues estoy hablando de eso, ¿no? Entonces uno va construyendo un gusto a partir de eso y creo que eso es lo que falta, pues, ¿no? Es decir, porque sí, efectivamente no hay un público teatral, no solamente en Oaxaca, sino en muchos de los estados de la República y a lo mejor del mundo, pero igual se puede empezar a construir con esfuerzos como los que dijo, que con los niños que empiezan a convocarlos al teatro y a empezar pues sí, de alguna forma a formar ciertos gustos, ¿no? Es difícil, pues, ¿no? Pero creo que es eso. La plática, ¿cómo la viste? Muy bien, muy interesante. Creo que eso ayuda también a hacer un poco el gusto teatral y sí es muy plausible, pues, ¿no? Lo que la gente por amor del teatro hace y uno empieza a aprender muchas cosas, sabe uno muchas cosas acerca de lo que viven ellos, que creo que es bueno para entrar en cierta empatía, pues, ¿no? Es decir, los que nos vieron a lo mejor dicen, bueno, es todo un esfuerzo a montar una obra pequeña, grande, entonces creo que vale la pena ponerle atención y si se puede tratar de ir. Entonces toda esta información creo que es buena y viniendo más de la gente que lo vive en directo, ¿no? Directo, muy bien. Pues ya nos vamos yendo. Ana Luisa, Hugo Vélez nos dice, ok, o sea que ya se enteró de que no es mañana, es hasta el próximo viernes. Ana Luisa Cantoral nos dice, qué padre gesticula Renata cuando se expresa. Y Emilio Sánchez nos dice, saludos Rodrigo. Renata, saludos. A Renata le dice, soy Carol Emilio de la rondalla del Cebetis, espero me recuerdes. Uy, claro que para sí. ¿Sí? Wow, ¿cuántos años? Carol Emilio. No sabía Hola. que se llamaba Carol. Bueno, mira qué nombrecito. Sí, éramos compañeros. Debe en ser el por el Cebetis. Papa. Muy bien. Bueno, Qué Renata, loco. un último discurso, un último concepto para tus fanses y no Para mis fanses. fanses. El teatro, el futuro en pandemia, la expresión Híjole. en la pandemia. Yo espero honestamente que podamos volver al escenario. Sí, espero que podamos volver para mí es importante como poder construir con el espectador la actuación, ¿no? Ajá. Pero también pienso que ahora tenemos algo más que investigar sobre nuestro hecho escénico. Uh-huh. Y como seguramente es una gran oportunidad para hacer una revolución. Una revolución. Qué bonito. Una revolución de teatral. Una revolución de todo, ¿no? O sea, pienso que estamos en un momento bien complejo. Soy muy pensativa, ya te diste cuenta. No, está 40 chido. mil veces Está que chido. pienso. Piensas. Está Bendito chido. sea Dios que lo uso mi cerebro. Sí. Entonces, considero que este momento de la vida humana, de nuestra especie, va a tener que ser una revolución. Va a tener que ser una revolución. Sí, en todo, ¿no? En todo. En la forma en la que nos percibimos, en la forma en la que entendemos el mundo, en la forma en la que muchas construcciones sociales van a tener que sacudirse, que renovarse, que desaparecer, y que hay muchas que sí nos merecemos que se apaguen, ¿no? Y hay otras que hay que mantenerlas vivas para seguir sabiendo qué somos, cómo somos, de dónde venimos, para qué venimos, cómo nos construimos. ¿Tú crees que cada vez hay menos esa inquietud en la gente? Saber quién es. Sí, porque estás en un medio en el que eres todo, cabes en todo, puedes todo, y entonces no hay nada de qué agarrarte, ¿no? Uh-huh. Todo es tan fácil, todo se va, todo. ¿Cuánto dura un TikTok, no? Uh-huh. No me gusta esa red social, por cierto. Uh-huh. Pero ¿cuánto dura? Segundos, y alguien dura un minuto y dices, qué aburrido, otra cosa. Uh-huh. ¿No? No hay nada de qué agarrarse, no hay nada de qué hacerse. El maestro David Luciano nos contaba en una ocasión una anécdota
fueron a presentar una obra de teatro y una de las personas, perdón, lo estoy citando mal el lugar, pero sí el maestro David Luciano nos lo contó. Estaba como en una reunión con gente y una de las personas, una maestra, le dijo en una ocasión que la gente de la ciudad estábamos como perdidos porque no sabíamos quiénes éramos y que siempre queríamos llenar ese vacío con cosas, ¿no? Y cuando yo escuché eso de la boca del maestro David, a mí me sacudió muchísimo, ¿no? Porque sí, nos falta saber mucho quiénes somos, sentirnos, ¿no? Y a partir de allí pienso que podemos construir muchísimo más. La identidad, la tradición, dice justamente eso, ¿no? ¿Con qué nos identificamos? ¿A dónde pertenecemos? Y hasta el día de hoy uno de nuestros instintos más humanos es caber, es sentirse parte de un colectivo, es sentirse parte, aunque tu colectivo sea tu familia, tu primer colectivo sea tu familia, es ser aceptado, es estar incluido, ¿no? Entonces, si no tienes de qué asirte, pues estamos un poco extraviados. Y como no tenemos de dónde agarrarnos, pues no sé si sea importante o relevante en las nuevas generaciones. Ojalá sea relevante en las nuevas generaciones. Van a ser tus alumnos, tus niños alumnos, jóvenes alumnos, ¿no? ¿Cómo? Tus alumnos de, este curso que diste, este curso para niños no, y mis niñas. chaparros están geniales. No, eso voy que las nuevas generaciones también necesitan expresarse de alguna otra forma. Y tener identidad, ¿no? Saber dónde perdón, así rapidísimo. Estaba leyendo unos documentos y entonces el documento iba en torno de qué es el árbol genealógico y quién tiene árbol genealógico, ¿no? Y los árboles genealógicos se dan mucho en la nobleza europea porque marca identidad y una vez que marca identidad, marca territorios, ¿no? O sea, yo soy de la familia fulana, y este es mi territorio que gobierno. Y entonces eso también da, ¿cómo se llama? Saber qué piso se está pisando y cómo se está pisando ese piso, ¿no? Cuál es la ideología y todo el rollo. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos acceso a nuestro legado, ¿no? A nuestra estirpe, a nuestros antecesores? Porque a nosotros como mexicanos, y creo que como pasa toda Latinoamérica, me atrevería a decir, hay una parte de nosotras y de nosotros que está callada, ¿no? Que es nuestra primera y nuestra tercera raíz. Entonces, no tenemos acceso, no tenemos línea de eso. Parece ser entonces que no tenemos identidad y parece ser entonces que no tenemos nada, ¿no? Que no tenemos piso de donde agarrarnos. Ya, con eso termino. Muy bien. Perdón, una cosa bien bonita última. de mis grupos de niñas y de niños, que sí pienso que a distancia nos hemos podido conectar un poquito con el corazón, pero es un trabajo muy fuerte. Muy bien. Gracias. Silvia Rosso Rodrigo. Campo dice: abrazo Renata, un deleite Abrazos. escucharte, saludos. Llama Jiménez, Daniel Altamirano también está viendo, saludos. Gracias. Bueno, pues gracias por vernos y ya saben, compren este libro porque si no esto va a valer verga, básicamente los gansos del futuro, Días de Lucha en Ciudad Dorada. Y pues gracias, estos espacios son para ustedes también. Hasta luego. Muchas gracias. Mira, ya no estás a cuadro. No, estás a cuadro. Pero ya, se acabó.